Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo, como de costumbre, nuestro coordinador de la Unidad de Teoría e Historia, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, hemos en los programas anteriores dedicado tiempo al movimiento moderno en la arquitectura y hemos hablado del movimiento moderno en la arquitectura desde sus orígenes en aquella Europa de principios del siglo XX. Posteriormente entramos al movimiento de la arquitectura moderna en Estados Unidos y en América Latina en general. Llegamos eventualmente a los ejemplos de arquitectura moderna en San Juan, Puerto Rico, donde ocurren la mayoría de los edificios de ese momento de la arquitectura que disfrutó Puerto Rico para allá, para los finales de los 40 hasta los 60 y los 70. Pero teníamos prometido a nuestro público que llegaríamos a hablar del movimiento moderno en la arquitectura en la región sur de Puerto Rico y en Ponce en particular, porque hay ciertamente excelentes ejemplos. Y sí, para aquellos que tenían duda y que nos están escuchando y que nos están viendo, llegó el movimiento moderno de la arquitectura a Ponce. Y hoy estaremos compartiendo los que son quizás los edificios más emblemáticos de ese movimiento arquitectónico y que nos quedan alrededor y que quizás muchos de nuestros oyentes conocen y han convivido con esos edificios por toda su vida. Pero sin más nada, no quiero detener más el programa y te pediría, por favor, entonces que procediéramos con nuestra presentación. Claro que sí. Déjame presentar algunas imágenes. Bueno, como bien dices, Ponce tiene una producción de arquitectura moderna que se equipara a la arquitectura moderna de nuestra ciudad capital en San Juan. Sin embargo, yo creo que hay una distinción muy particular. Tal vez no, si no sigue esta pequeña tradición de la arquitectura moderna del edificio autónomo, solitario, ¿verdad? Pero que de alguna manera, ¿verdad? Se intenta o se apuesta a que va a modernizar la ciudad, ¿no? Va a generar una imagen que ciertamente hay una motivación de todos los ejemplos que vamos a estar viendo hoy. Intentan construir una imagen de un Ponce moderno, ¿no? Un poco alejado de esta tradición de arquitectura moderna, tropical, racionalista, ¿verdad? Que vemos como ejemplos del Caribe Hilton con los arquitectos Toro y Ferrer, ¿verdad? Y su firma. Y me gustaría iniciar en el espacio religioso, ¿verdad? Que yo creo que es algo importante. Una de las instituciones universitarias principales de Ponce es la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, empezamos con esta iglesia que se llama la Iglesia Santa María Reina, que fue construida en 1954, cuyo diseñador y arquitecto era no un puertorriqueño, ¿verdad? Pero ciertamente dejó una huella gigante, ¿verdad? Y una contribución significativa a la arquitectura de Puerto Rico, el arquitecto Carl Bean Brunner, de la famosa oficina Méndez Brunner Vadillo and Associates, que esa es la oficina en la cual nuestro decano es el principal, ¿verdad? Y que también es socio cuando se unió a la firma. Sí, ciertamente este es un proyecto que me toca a mí bien de cerca.
Es un proyecto del cual nosotros nos sentimos bien, bien orgullosos y siempre me permite recordar a mi socio Carl Brunner, que en paz descanse. Es un gran proyecto. Adelante. No, y lo peculiar de esta iglesia es que sí, es una iglesia con un estilo de arquitectura moderna, pero se distingue por su influencia con el estilo gótico, ¿verdad? Ah, a veces yo toco con cuidado eso porque lo que veo es más una conversación con el estilo gótico a través del lente de la arquitectura moderna, ¿verdad? Que lo logra a través, inclusive aprovecha estas nuevas tecnologías y sistemas estructurales que relativamente no son nuevos porque se aplican en San Juan, pero aquí cobra una dimensión de importancia, ¿verdad? Que se distingue por esta impresionante bóveda en hormigón de 4 pulgadas de grosor, ¿verdad? Que se llama un thin shell structure. Y que para mí lo peculiar es que las 4 pulgadas, ¿verdad? Garantizan no solamente una estructura relativamente gigante para lo que es esta iglesia, pero son 4 pulgadas para los que nos están escuchando y nos están viendo que caben en la palma de tu mano. O sea, es una arquitectura a una escala asequible, ¿verdad? Pero que llega a una escala gigante, ¿no? Este es Entonces, este es un proyecto que debemos de mencionar que reúne dos ángulos de mi vida. Uno, el aspecto profesional y otro, el aspecto académico, la academia donde me desenvuelvo ahora, ya que el promotor de este proyecto, quien lo encargó, es el obispo McManus, James McManus, quien fue el fundador de nuestra Pontificia Universidad Católica, entonces Universidad Católica de Puerto Rico, y que fue el primer presidente de la universidad. Ciertamente es un templo de unas magnitudes colosales. Fue por mucho tiempo el templo religioso de mayor tamaño en Puerto Rico y la estructura de cáscara de hormigón o thin shell, como tú dices, de mayor tamaño en todo el Caribe. Este templo tiene 232 pies de largo, o sea que podemos, para dar una idea, es 85 pies de largo más que nuestra catedral de la Guadalupe aquí en Ponce y es 43 pies de altura, o sea que es un templo con unas dimensiones, como dije anteriormente, colosales y que tú bien amarras con la influencia o la reinterpretación del estilo gótico. Adelante, adelante, por favor. hay algo adicional, ya que estamos hablando de la estructura. Ciertamente está el componente del diseño arquitectónico, que es sumamente importante, pero la contribución que hace a la práctica y a la disciplina de ingeniería es importante. De hecho, el diseño estructural lo hace el ingeniero Mario Salvadori, que también fue ingeniero y diseñador del techo de la estructura principal del Hotel La Concha. Yo creo que eso es algo importante porque significa que Ponce y San Juan se convierten en paralelos de producción de arquitectura moderna, ¿verdad? Especialmente empujar más allá del motivo tropical, ¿no? Que se empieza a utilizar la curva, pero aplicado completamente en la estructura principal, ¿verdad? En el Hotel La Concha y en otros ejemplos en San Juan es como parciales, ¿no? Es algo muy peculiar. Sí. No, Salvadori tiene las dos grandes contribuciones suyas acá en el Caribe, en lo que es, como tú bien dices, el techo de lo que se conoce como el restaurante La Perla en el Hotel La Concha, y en este techo que no le quiero tampoco restar crédito a quien fue socio fundador, el ingeniero de la firma nuestra, el ingeniero Rafael M. Méndez y quien tuvo toda la coordinación con Mario Salvadori en aquel momento y resultando obviamente en una obra imponente como es la iglesia Santa María Reina.
Oye, imponente, pero también el mismo Instituto Americano de Arquitectos, el AIA, reconoció que ha aprobado, él ha pasado la prueba del tiempo, ¿no? Dándole este premio del Test of Time Award, se otorga a edificaciones de más de 25 años que hayan resistido esta prueba del tiempo, ¿no? O sea que hay algo peculiar, si los que nos están escuchando y nos están viendo, o sea, si van y visitan la iglesia, se ve conservada. Eso es algo muy difícil de adquirir en un buen edificio, ¿no? Que se vea fresco, ¿no? Se vea como si se hubiese hecho ayer, ¿no? Ahora bien, claro, hay una peculiaridad en el exterior, pero también en el interior de la estructura se aprecia una paleta de colores, inclusive de materiales, especialmente la utilización del mármol y el desarrollo de mosaicos con tonalidades doradas, que esto es obra del italiano Francesco Nangi, quien curiosamente lo instaló bajo la supervisión del conde Enrico Galazzo, ¿no? Que viajó desde Roma para la supervisión del mismo, ¿no? Que eso es muy, muy particular y que inclusive, como dato curioso, todos los sagrarios, ¿verdad? Los artefactos, los cáliz, los crucifijos, los candelabros, entre otros artefactos, fueron fabricados en el Vaticano y fueron encargados a lo que conocemos hoy día como Tiffany y compañía, ¿verdad? En Fifth Avenue en Nueva York. Para que los que nos están escuchando y nos están viendo vean que este proyecto es un proyecto internacional, o sea que no hay una óptica a veces de la arquitectura en Puerto Rico que se cree que es muy local, cuando es una contribución a nivel global, ¿no? Y esto ocurriendo, es un comentario tuyo excelente, esto ocurriendo en los años 50. O sea que Mm. vemos a un Puerto Rico proyectándose al mundo, no tímido en lo absoluto y proponiendo proyectos de esta envergadura. Lo que tú dices del mosaico es una maravilla de mosaico que en estilo bizantino, de gran tamaño y que ciertamente engalana el templo. Hay dos mosaicos de menor tamaño a cada uno de los lados que también son una belleza, o sea que invito a todos aquellos que no se han fijado, han ido al templo y quizás no se han fijado en detalles, que vayan, lo visiten y lo puedan disfrutar. No, y oye, aquí quiero hablar un poco de arquitectura brevemente, pero hay unas particularidades de la iglesia que habla muy bien del arquitecto Karl Brunner que diseñó esta iglesia, ¿verdad? Con unos detalles, con estas aperturas correctas, el diseño de las puertas, ventanas, inclusive el cómo se recibe la luz. Que se filtra por los cristales en los laterales y que inundan el interior, ¿verdad? Casi que creando estos delicados claros y oscuros. Y que la imagen a mano izquierda que muestra la relación de la estructura con la entrada de la iluminación, crean esta intimidad que no muchas estructuras modernas logran traducir, ¿verdad? Por eso es que es indispensable que no es simplemente una influencia del estilo gótico, es una conversación que entabla con el estilo gótico a través del lente de arquitectura moderna. O sea, logra una intimidad entre el individuo, el evento religioso y la arquitectura. Esa es la aspiración de cada arquitecto o arquitecta, ¿verdad? En crear ese tipo de conexión. Eso es así, y yo creo que logra con este trato de la luz tan filtrada, un ambiente que aunque el edificio es grande y el espacio es grande, es un ambiente que invita a la oración y a la reflexión y que casi uno se siente en un lugar íntimo, no siéndolo porque es un espacio de gran tamaño. A mí me gustaría compartir con los que nos escuchan una anécdota muy simpática, y es que este edificio tuvo dos contratistas. El primer contratista se va a la quiebra y no puede terminar el proyecto, se va a la quiebra a mitad del proyecto, dejando el proyecto como más o menos como se veía en aquella foto, con el techo casi totalmente construido, pero obviamente sin terminar el proyecto. Y entonces, esto fue por alrededor del 1956, si no me equivoco, cuando pasa por Puerto Rico el huracán Santa Clara.
y había un circo justamente enfrente, al otro lado de la avenida, enfrente del proyecto de la iglesia, con animales y con todos, y el dueño del circo le pide entonces a Monseñor McManus si le permitiría refugiar los animales durante el paso del huracán dentro del templo, que estaba abandonado, o sea, estaba en construcción, no estaba terminado, obviamente. Y McManus accede a eso. Y esos animales del circo se protegen y pasan el huracán Santa Clara dentro de este proyecto que estaba en construcción. Y hay una foto que una vez tuve la oportunidad de ver de un elefante en lo que llegó a ser posteriormente el altar de la iglesia. Y esto es como una anécdota simpaticísima. Obviamente luego se retoma el proyecto, se construye y se concluye el templo, y ya no entró más ningún otro circo al templo, pero hubo esa realidad y esa anécdota durante el paso del huracán Santa Clara. Oye, eso es fascinante. Eso significa que la arquitectura existe en su anticipación, en su construcción, ¿no? A veces, para los que no son arquitectos y arquitectas, nuestro público, ¿verdad? Tal vez piensan que la arquitectura es lo que está terminado, ¿no? Pero la arquitectura se concibe, ¿verdad? En idea, pero también existe en su construcción, cuando está completado, inclusive en su abandono. Yo creo que ese ejemplo del elefante en el altar, cuando ya está casi construido, ¿no? Es un ejemplo de ese paradigma, ¿no? De las distintas fases de producción de un proyecto. Eso es fascinante, fascinante. Como introducción, pues yo no sé si nos va a dar tiempo, me gustaría hablar de otro proyecto, un proyecto que al igual que la iglesia Santa María Reina, logra inclusive posicionar a la ciudad de Ponce con una agenda particular, ¿no? Y es este proyecto del Museo de Arte de Ponce, que fue un proyecto muy particular de quien fue nuestro gobernador Luis A. Ferré, ya para la década de los 60, y que ciertamente había una inquietud de parte de Luis A. Ferré con esta colección de arte que ciertamente en la ubicación original que se funda en 1959, anhelaba casi que un mejor espacio para estas obras de gran envergadura, ¿no? Y que ciertamente posicionan a lo que hoy conocemos como el Museo de Arte de Ponce como uno de los más importantes del Caribe e internacional, ¿no? Que me parece muy curioso. No sé si tienes un comentario. Sí, bueno, particularmente que el Museo de Arte de Ponce es quizás el museo más importante, no solamente en América, sino en el mundo de arte pre-rafaelista, que es el arte que don Luis colecciona. Esta foto es una belleza, porque esta foto se ve a don Luis sentado en este ambiente que era mucho más pequeño. Esta es la Casa de la Cultura, que queda aquí justo en la calle Cristiana al lado de nosotros, y se ve ahí la necesidad de buscar un nuevo espacio, un espacio más adecuado. Oye, y para dejarlo para la segunda parte, hay un interés muy particular de parte de Luis Ferré, que inclusive al tener esta colección pre-rafaelista, selecciona y escoge al arquitecto norteamericano Edward Durell Stone y le pide algo muy particular: hazme un edificio moderno sin ser modernista, ¿no? Que es algo... si uno lo puede interpretar como esta intención que vamos a darle a la arquitectura moderna este carácter institucional, ¿no? Este rostro que compite, ¿no? Y que le da esa formalidad a nuestra ciudad señorial, ¿no? Me gustaría dejarlo en esta parte, así puedo tomar con mayor calma al arquitecto Edward Durell Stone. Seguro, con esto hemos concluido la primera mitad del programa, no sin antes pedirle a todos los que nos están viendo en el día de hoy, escuchando en el día de hoy, que se conecten y se mantengan conectados para la segunda mitad del programa, que viene en unos pocos minutos. O sea que nos vemos dentro de unos minutos. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro, y nos vemos en la segunda mitad. Hasta pronto, hasta unos minutos. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. De
hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora, ayudados por una nueva tecnología, podrán, además de escucharnos por Católica Radio, vernos a través de las redes sociales. En esta segunda mitad del programa continúa conmigo nuestro director, nuestro coordinador de la Unidad de Teoría e Historia, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos. Jesús, estuvimos compartiendo en la primera mitad del programa y vamos a seguir en esta segunda mitad y en el próximo programa hablando de los mejores ejemplos de la arquitectura del movimiento moderno en la ciudad señorial de Ponce. Porque como había dicho al principio, para beneficio de aquellos que no se conectaron con nosotros en la primera mitad, nosotros llevábamos ya varios programas hablando sobre el movimiento de la arquitectura moderna, tanto desde sus orígenes en Europa como por toda América, en Puerto Rico incluso, pero no habíamos llegado a Ponce. Y decíamos que en Ponce hay excelentes ejemplos de este movimiento moderno. Vimos en la primera mitad del programa mayormente el proyecto de la iglesia de Santa María Reina, diseñado por el arquitecto Carl Brunner y comisionada por Monseñor McManus, quien fue nuestro primer presidente de la Universidad Católica, entonces, ahora Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y obispo de la ciudad de Ponce. Y comenzamos simplemente mencionando lo que es quizás el mejor ejemplo de arquitectura moderna o el más reconocido, por no ejercer juicios valorativos, el más reconocido a nivel mundial de la arquitectura del movimiento moderno en Puerto Rico, que es el Museo de Arte de Ponce, comisionado por el ex gobernador y empresario, el ingeniero, Luis A. Ferré Aguayo, y encargado a un gran arquitecto del movimiento moderno en los Estados Unidos, muy reconocido, Edward Durell Stone. Y habíamos apenas hecho una introducción, pero estábamos dejando para esta segunda mitad poder entrar en lo que es una obra de tanta relevancia en la arquitectura moderna en Puerto Rico. O sea que sin más, te dejo con esa introducción y te pido que continúes con tu presentación. Claro que sí. Ok, como les había mencionado, había una petición muy particular de parte del ex gobernador Luis A. Ferré para Edward Durell Stone, que como saben es un arquitecto estadounidense que dirigió, ¿verdad?, varios diseños de edificios modernos importantes, inclusive participó en lo que sería el diseño de arte moderno de Nueva York. Pero lo peculiar es que yo creo que eso es una de las inquietudes que le pareció muy interesante a Luis A. Ferré, que era la selección de Edward Durell Stone era apropiada. Es que ciertamente se podía producir una arquitectura moderna para una tipología muy particular de un museo de arte, pero esta petición un poco curiosa, irónica, de parte de Luis A. Ferré a Durell Stone es hacer un edificio moderno sin ser moderno, ¿no? Uno podría decir, bueno, no tiene sentido, pero en esencia es que la oportunidad de hacer el Museo de Arte de Ponce significa que uno puede casi que producir una nueva tipología, unas nuevas demarcaciones con estos rasgos de arquitectura moderna y poder, ¿verdad?, atemperar el diseño a las condiciones actuales de una arquitectura caribeña, ¿no? Pero, como uno diría, con una actitud un poco clásica e institucional, ¿no? Curiosamente, una de las otras motivaciones de parte de Luis A. Ferré fue cuando vio este diseño de parte de Edward Durell Stone para la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi, en India, en los años 50, y que ciertamente comparten características
muy similares como el Museo de Arte de Ponce, ¿no? La relación con la base del edificio, el tener este espacio en el frente del edificio que se ve muy bien en el segundo nivel de nuestro museo. Y obviamente estos dos planos superior e inferior, ¿verdad? Que definen el espacio general y la entrada central en este caso, la embajada, que comparte muy bien con nuestro museo. Curiosamente, un proyecto que pasó muchas transformaciones, o sea, hubo como más de 4 propuestas que parece que se diseñaron un poco desde lejos, ¿no? Desde el extranjero, porque Dudley Stone, cuando le presentaba estas propuestas a Luisa Ferrer, habían espacios, configuraciones de espacios ortogonales, no le gustaba muchísimo a Luisa Ferrer. Había hasta una propuesta donde los espacios de galería, los muros se podían rodar, ¿no? Esto, o sea, que era un espacio que se podía convertir a través del tiempo. Sin embargo, lo más significativo de esta imagen que muestro, que es una maqueta, creo que esta es de la tercera o cuarta versión del diseño, es que mantiene esta relación del eje del museo hacia el frente de la acera y la calle, pero la única diferencia es que estaba casi nivelado, ¿verdad? Entre el nivel de la acera y la calle. Era casi que uno podía ver desde la acera los espacios de la galería. Pero hubo un problema. Cuando iban al sitio encontraron el nivel freático muy, muy cerca, por lo que obviamente movilizó a Edward Dudley Stone a rediseñar el proyecto e inclusive, que es la versión que tenemos hoy día, pero amplificó elementos particulares de la propuesta, ¿no? Especialmente enmarcó ese eje central con la escalera escultórica que nos recibe cada vez que vamos al museo. No sé si hay un comentario de esta Sí, maqueta. a mí siempre me ha llamado la atención el museo. Yo creo que es una pieza arquitectónica muy elegante. Sí tiene rasgos clásicos que obviamente se acomodaron a la solicitud del ex gobernador de que fuera un edificio moderno, sí, pero que tuviera este sentido institucional, ¿verdad? Esta sobriedad institucional que lo logra muy adecuadamente. Es bien, para aquellos que nos han escuchado en programas anteriores, es bien estilo pradera, como las obras de Frank Lloyd Wright, con sus grandes voladizos, rompiendo el cubo, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me parece que Edward Dudley Stone nunca tomó muy en serio la colección de arte. No entendió tampoco los problemas de humedad. Aquellos que se recuerdan, tenía unas fuentes y unos ponds en el interior. El segundo piso tenía la intención, si ustedes saben, son unas puertas que pivotean, y tenía la intención de que uno pudiera salir y entrar a las distintas galerías y que permanecieran abiertas esas puertas sin control climatológico ni nada. Por eso es que ahora ese balcón queda casi que sin uso, porque la intención era que hubiera unas circulaciones que no se están dando porque hubo que controlar la humedad. O Edward Dudley Stone no apreció bien la magnitud de la colección, o no entendió el problema climatológico de Puerto Rico y los grados de control que tenía que tener esta humedad que nos acompaña en nuestro clima. Y eso yo solamente como comentario, porque yo sé que ha sido una batalla que durante las décadas de existencia del museo ha tenido que dar. Pero adelante, por favor. Oye, me encanta ese comentario. Yo creo que lo único que realmente le interesaba a Edward Dudley Stone era el romantizar la vegetación. O sea, eso era el único elemento consistente en la obra, que lamentablemente eso es algo típico, ¿verdad? De arquitectos que visitan el trópico, ¿verdad? Que no tienen esa relación constante, que se los olvida, ¿no? Y casi entran a la imagen de la naturaleza en el trópico. Sí. En Una imagen conjunto romántica del trópico que no acompaña las necesidades de protección de unas obras del calibre que llegó a reunir la colección de Don Luis. Claro, claro. Y inclusive, oye, haces una comparación con el estilo de la pradera, pero también la estructura principal del techo, el encofrado, que permite
para quien han visitado el museo, permite estas aperturas para la iluminación interior. Me recuerda muchísimo al encofrado del Museo de la Universidad de Yale, diseñado por Louis Kahn, ¿no? Así es. Hay una imagen muy famosa de Louis Kahn con esta apertura de la luz, que hay unos ciertos paralelismos de la arquitectura que se produce en la década de los 60, ¿verdad? Y que se informan y se aplican aquí a Puerto Rico. Oye, pero... Es curioso, hablando del encofrado, antes de irnos de ese punto, es curioso que Edward Durell Stone entendió que en Puerto Rico, en aquel Puerto Rico de los años 60, principios de los 60, no había la mano de obra para producir la geometría del encofrado que tiene, ¿verdad? Y entonces la estructura es una, la estructura real, la que soporta el techo es una, y todo este encofrado tan bonito, que es tan elegante y que es motivo del logo, ¿verdad? Distintivo del museo, es uno que no es de carácter estructural, es de carácter puramente ornamental. Y ahora que lamentablemente el museo se vio impactado, como tantas otras estructuras, por el huracán María y posteriormente por el terremoto, si ustedes se fijan hacia el techo, van a ver cómo esas piezas están sueltas, no son parte integral de la estructura del edificio. Pero nada, me continúa que... No, eso es interesante porque algo que fue muy consistente fue tratar de explorar la geometría correcta para poder producirla aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, el encofrado y la geometría que vemos aquí no es igual a la que está originalmente, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es algo muy, muy peculiar. Pero hay algo, un dato curioso, ¿no? Parece que Edward Durell Stone tenía este hábito de poder, tan pronto tenía 5 proyectos, hacer una publicación. Y nuestro Museo de Arte de Ponce, a un nivel esquemático, hay unas combinaciones de las propuestas anteriores con la que tenemos hoy día construida, pero logra llegar a esta publicación de Edward Durell Stone con la configuración hexagonal del interior, ¿verdad? Obviamente modificado, la fachada hexagonal ¿verdad? Los planos no llegan a conectarse unos con los otros, están reemplazados por unas ventanas ¿verdad? Para garantizar una iluminación interior. Pero incluso esta propuesta no considera el levantar el edificio por el nivel freático, ¿no? So que esta es una propuesta antes de encontrar la realidad, ¿no? Y hay algo particular del comentario sobre la vegetación, porque el área del jardín es un proyecto en sí que parece que intenta entablar una conversación con el museo, pero inclusive el estilo es completamente diferente, ¿no? Es un jardín inspirado por los jardines de Granada, que inclusive se los delegó, si no me equivoco, a su hijo, a Edward Durell Stone Jr. Bueno, es que actualmente yo creo que la firma de Edward Durell, que continúa, es una firma de arquitectura paisajista, porque el hijo, cuando la hereda, la mueve hacia la arquitectura paisajista. Y es cierto, él reproduce el patio de los Naranjos en Granada, ¿verdad? Y es un contraste tan fuerte de esta arquitectura tan mínima con este espacio tan recargado, pero es un espacio muy acogedor. Tengo que decir que es un espacio muy acogedor. Es una sorpresa, pero es un espacio muy acogedor. Right. Oye, curiosamente, ahora que lo noto, esto es una propuesta en las imágenes, especialmente la vista frontal de la maqueta, contempla, a pesar de que obviamente cambia con el tiempo, pero se propone la utilización del espacio del balcón. Sí. Curiosamente no, y es raro, o sea, hay mucha arquitectura de Latinoamérica, por ejemplo, el Museo de Arte de Sao Paulo, diseñado por Lina Obardi, que contempla la plaza como constantemente activada con arte y con el público, pero hoy día como que no hay nadie. No logran, ¿verdad? No logran. No, y aquí tampoco, porque él pretendía que uno fuera de sala en sala
circulando a través, usando esta gran galería exterior que él dice haberse inspirado, y estoy refiriéndome a Edward Durell Stone, él dice haberse inspirado en las balconetas de las casas antiguas de Puerto Rico y de las haciendas, pero yo creo que eso no, a mí me parece más un capricho arquitectónico que una realidad, y entonces es como que darle para atrás para tratar de justificar lo que ciertamente no ha funcionado. Es un espacio amplísimo que no se utiliza adecuadamente. Oye, y por último, a menos, bueno, sí, quería enseñar algunas imágenes interiores de lo que es hoy día. Curiosamente, la secuencia espacial, no sé, si uno visita, por ejemplo, el Museo del Prado en Madrid, o inclusive el Caixa Forum, que está cerca, enfrente de Madrid, hay una secuencia muy particular de espacio-espacio, pero la forma o la relación entre la entrada de la luz natural, el espacio hexagonal, la geometría del círculo, haciendo una conexión diagonal con el espacio inferior del primer nivel, como que crea una dinámica que no es muy común en los museos de arte de aquí en Puerto Rico, y que ciertamente es propio de la arquitectura moderna. No sé si hay un comentario, porque no es... No, yo aprecio de este museo que, a diferencia de museos que han venido posteriormente, más a nivel contemporáneo, y museos que son de una época incluso anterior, como el Guggenheim en Nueva York, que él es una pieza dentro de todo austera y que no pretende robarse la atención, y permite que uno pueda concentrarse en el arte. A diferencia de otros museos que yo tendría que decir que diseñados por arquitectos como Frank Gehry, donde tú dices el Guggenheim en Bilbao, que es una pieza que se quiere robar la totalidad de la atención, y es poco lo que tú le prestas de atención al arte que contiene, ¿verdad? Este es un museo que, sin embargo, dentro de toda su oferta arquitectónica, mantiene un grado de sobriedad y permite que uno se pueda concentrar en el contenido, en el arte. Y eso sí yo lo aprecio grandemente de este museo. Oye, no me podía quedar sin hablar de la famosa escalera, ¿no? Sí, Escultórica que del... varias personas se han caído por esa escalera. Hay Bueno, veces que la hemos decir, visto con unos tiestitos en el interior, porque obviamente se reduce mucho en el interior, pero es una belleza porque parece haber sido recortado con una navaja y haber caído desde arriba. La verdad es que es elegantísima la escalera. No muy útil y no muy segura y no muy buena para las reclamaciones de accidentes, pero muy, muy elegante. oye, yo debo confesar que fui víctima. Menos mal que me tropecé en los primeros 3 escalones, no a la mitad, pero ciertamente, como mencionas, es como el recorte y delicadamente cayendo, ¿verdad? Es muy bonita, muy bien lograda, una excelente escalera que no funciona. Bueno, al menos hace un espacio memorable, ¿no? De entrada a la salida. No hay duda que es un espacio memorable. Aquí vemos el patio. Es un gran museo y es una gran obra de arquitectura moderna, sin duda, que contamos con ella aquí en la ciudad de Ponce. Bueno, mira, qué bien que tienes ahí la referencia del jardín en el que se inspira el patio del museo. Excelente. Mira, se nos acabó esta segunda mitad. Ciertamente el próximo programa estaremos concluyendo lo que es la arquitectura del movimiento moderno en Ponce. Yo estoy seguro que los que nos están escuchando están sorprendidos de todo lo que se puede hablar de este movimiento en Ponce y de la calidad, y todavía quedan unos cuantos proyectos por presentar. Así que muchas gracias, Jesús, siempre excelente. Y gracias a todos aquellos que nos acompañaron durante la hora de este programa. Gracias a la Pontificia Universidad Católica por su apoyo. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro.
y estaremos con ustedes la próxima semana compartiendo nuevos temas de interés de todos. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y cuento con ustedes para la próxima semana. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.